Vamos a continuar con la tercera parte del módulo 1 de Derechos Humanos, del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Esta parte está en relación a lo que es sujetas y sujetos de derechos. Pero vamos a partir de lo que implica es ser persona, porque para trabajar el término y trabajar derechos humanos debemos comprender por qué nos referimos a las personas. Y vamos a tomar en cuenta a un filósofo, José Ortega y Gasset, que plantea y dice, como todo, que debemos entrar a ver cuál es el origen latino o el origen etimológico del vocablo persona. Y es que viene de la raíz etrusca fersú, que significa máscara o actor. Por lo tanto, la significación mitológica religiosa que se dio es que el dios Porsen o Pursum, encargado de regir el destino de los vivientes, entonces el hombre, para lograr su destino, su personalidad le ofrece su máscara, representación plástica de su propio rostro, lo que parecía más auténtico y esencial del hombre. José Ortega y Gasset planteó además, dice Blé, que la cara es el nombre más antiguo de máscara, que luego se ofrenda a Porsen, que habría ya pasado luego a llamarse persona. En ese momento, en el pensamiento griego, no se conoció ni el término ni el concepto de la persona, ya que acentúa lo particular, lo individual, lo concreto. En cambio, la filosofía griega pone el acento en lo universal, lo ideal y lo abstracto. Es decir, tu cara, tu rostro, tu máscara te hace persona. Cicerón, ya un poquito más después, plantea y dice que la persona es lo común a todos los hombres, lo cual viene dando por la razón y la excelencia, situándonos por encima de los animales. Dice además que lo característico de cada uno, de cada persona, que son el carácter, las capacidades y las cualidades personales, lo que nos impone la vida misma y las circunstancias, porque eso va a variar dependiendo de tu sexo y dependiendo de la edad en la cual tú estés. Y lo otro es lo que elegimos por nuestra propia voluntad. Ser persona es lo que nosotros queremos ser. Tomando en cuenta estas definiciones, podemos decir que el ser humano ha hecho un gigantesco esfuerzo intelectual para encontrar una definición de sí mismo, capaz de dar sentido, dirección y significado a nuestra existencia. Hay muchas definiciones filosóficas del ser humano, todas juntas dan todavía razón del ser humano, todas dejan fuera un inmenso campo de aspectos y valores sin definir. O sea, es por eso que no es fácil decir qué es una persona, cómo se forma una persona. Siempre la pregunta es ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Y todo lo que yo haga o deje de hacer nos va a configurar como personas o seres humanos. Tomando en cuenta estos aspectos, no es solamente nuestra biología, no es solamente nuestra psicología, y nuevamente viene que la definición trascendental está en el hecho de tu dignidad. ¿Cuál es nuestra dignidad? ¿Cuál es nuestro ser humano, nuestro ser persona, el ser? ¿Cuál es la dignidad que nos hace por encima de otros animales? Por eso, el ser persona no se reduce a la manipulación por las leyes físicas, químicas, por ese algo o porque seas más materia, gordo, flaco, alto, lindo, hermoso, chato, negro, blanco. No. Es el estado de conciencia del ser humano, que no se modifica en el tiempo, ni con el desarrollo o madurez biológico, ni con el cúmulo de experiencias. Es tu ser como persona, como dignidad.
Hay 5 formas de definir el concepto de persona, porque si no estaríamos viendo la definición de persona como algo demasiado etéreo, demasiado llevado a lo subjetivo. Primero, la persona como sustancia. ¿Qué quiere decir? Atribución de características o propiedades particulares, fundamentalmente el tema de la independencia y el raciocinio. Luego está la persona como ser pensante o como sujeto epistemológico, donde la razón supera la existencia física. O sea, somos seres pensantes, tenemos la capacidad de razonar, de abstraer, de reflexionar y de dar una postura y una posición. Un tercer elemento que es fundamental y es lo más difícil de lograr es la persona como ser ético, individuo que es libre, que está sujeto a una obligación moral. Ojo, no estoy hablando de una religión particular ni una Dios en particular, esto es general, que va a responder a un conjunto de leyes. Pueden ser divinas, pueden ser planteadas desde una perspectiva social o pueden ser planteadas desde una perspectiva personal, antes que a las leyes de su propia naturaleza. Ahí tenemos, ustedes van a encontrar a los estoicos, a Kant, a Fichte, también tenemos a Marx dentro de esa filosofía, está Gramsci, que va a plantear muchos elementos que hacen a la persona como ser ético. El otro es como ente jurídico, individuo sujeto que está regido o ligado a leyes que están relacionadas a los derechos universales. Esto está muchas veces por encima de la esencia ética de la persona. Si yo soy o una persona tiene como ética, entre comillas ética, el hecho de convertirse en un famoso asesino serial, el ente jurídico le va a decir, eso no es ser persona, porque va en contra de lo que es ser ético. Y hay otros que también dicen que la persona está ligada a lo que es lo religioso, que va ligado a individuos con una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la verdadera libertad. Ahí vamos a tener a todos los existencialistas, el personalismo, la tradición judeocristiana, San Agustín, Pascal y sobre todo Kierkegaard, que plantea que los hombres son seres para la muerte. ¿Qué tenemos como génesis de personas y el funcionamiento de los grupos? Los derechos humanos están en relación a otros seres humanos y estos seres humanos en relación a lo que es el Estado. Tenemos que entender que el grupo es una estructura que tiene una dinámica y que ésta va a estar condicionada por lo que es el medio ambiente. Tenemos una estructura grupal. Esta estructura grupal puede tener elementos estáticos o puede tener elementos dinámicos. Puede además relacionarse unas con otras. Con elementos estáticos podemos ver la composición de una estructura grupal, el tamaño, la característica de sus integrantes, sexo, estatus, poder, género, generacional, etcétera, etcétera. En cambio, la organización grupal, que son los elementos dinámicos, va a ser la localización espaciotemporal, cómo es el microentorno en el cual se rodea, el contexto, el espacio en el cual está, los recursos a los cuales puede acceder, etc. También cuáles son las formas habituales de interrelación. No todos nos comunicamos, por ejemplo, por WhatsApp o por grupos de WhatsApp. Algunos tienen a otros medios de comunicación, pueden ser el Facebook, puede ser el Instagram, aún a otros solamente el correo. Pero además, estas formas de interrelación, estas redes comunicativas, cuál es la influencia, cuáles son sus normas y si entre ellos se generan conflictos. Nuevamente, les reitero, la composición, los elementos estáticos y la organización grupal y los elementos dinámicos no son por separados. Estos están dados simplemente, y se los plantea así, por fines didácticos. La estructura grupal y la
y la eficacia nuevamente está ligada por los elementos estáticos y los dinámicos. En los elementos estáticos tenemos el tamaño, la homogeneidad, heterogeneidad, las características psicosociales, es el estatus, las normas grupales. Los dinámicos, la cohesión grupal, la afiliación o membresía, los roles sociales, las redes de comunicación, los sistemas ideológicos y la naturaleza de las tareas. Como ustedes se van dando cuenta, la estructura grupal, el tamaño, va a poder se relacionar, por ejemplo, por la cohesión grupal. Si son 1000 miembros, difícilmente va a haber una cohesión grupal, habrá simplemente una afiliación. La homogeneidad va a estar dada a partir de lo que son sistemas ideológicos, pero está ligada a estatus y normas grupales. La dinámica que se establezca en los grupos y en la estructura es fundamental. Cuando hablamos de elementos estáticos y en el tamaño grupal, vamos a ver cuáles son los efectos del incremento de tamaño y los tipos de tareas grupales. Por ejemplo, los interdependientes, va a haber una holgazanería social. ¿Qué quiere decir? Yo dependo de otro, entonces lo que hagan los otros yo voy a tratar de hacer. Luego están los independientes. La facilitación social, el trabajo que se den va a ser mucho más fácil. Las tareas grupales en cadena generalmente desmotivan a lo que es el tamaño grupal. ¿Por qué? Porque puede generarse jerarquías que no son comprendidas en su totalidad. Esto va a depender de una selección científica de integrantes, la etapa del desarrollo del grupo, el volumen y la complejidad de la tarea. Los elementos estáticos de homogeneidad y versus heterogeneidad. Debate acerca si es mejor la homogeneidad o la heterogeneidad grupal. O sea, eso es algo que debe discutirse en algún momento. Se aluden también a la composición sexual del grupo, a las habilidades, actitudes y destrezas, los procesos de autocategorización, Los procesos de autocategorización e identidad social facilitan o dificultan las interrelaciones. La eficacia de un grupo homogéneo en cuanto a género se relaciona con las expectativas del grupo respecto a las tareas a realizar. Respecto a habilidades, se muestran efectos de mayor eficacia en grupos heterogéneos. En educación, se anima fundamentalmente a trabajar con grupos heterogéneos. Cuando hablamos de cultura y sociedad, tenemos que trabajar el concepto de cultura, que es un elemento que ustedes deben trabajarlo, que deben considerarlo en todo el proceso. ¿A qué cultura me adscribo? ¿Qué cultura soy? No hay una definición fija de lo que es cultura. Por eso también hay muchos significados y hay una distinción entre clases socioeconómicas. Vamos a tratar de hacer un acercamiento a una definición de lo que es cultura y vamos a ver dos perspectivas, la totalista y la mentalista. Cuando hablamos de totalista, hablamos de un mecanismo de adaptación, es decir, tenemos en función de las culturas, perspectiva antropológica tradicional, podemos cambiar, no se enfocan a costumbres, ritos y creencias. En cambio, la mentalista es un sistema conceptual, es además un sistema de conocimientos y creencias compartidas, sistemas de reglas, patrones de conductas, va ligado a lo que son costumbres, ritos, creencias, etc. Los niveles y funciones de la cultura. Vamos a tener niveles nacional, de género, de generación, de clase social y de organización. Sus funciones va a estar en relación de satisfacción de necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. Cuando hablamos de elementos materiales y no materiales de una cultura, vamos a hablar entre las no materiales, la organización social, el parentesco, el sistema político, la religión, el lenguaje, las creencias, los valores y los prejuicios. Cuando hablamos de materiales, estamos hablando de alimento, tecnología, vivienda, vestimenta, transporte. No podemos hablar lo mismo en La Paz que en Santa Cruz.
cuando hablamos de elementos materiales y no materiales de una cultura. ¿Cuál es la naturaleza y el origen de la cultura? Primero, podemos decir que la cultura es estudiada por la antropología como la ciencia del hombre desde una perspectiva sociocultural. Pero también tenemos la receptividad de la cultura, su difusión, su integración, lo inherente y su continuidad. La cultura se caracteriza por la receptividad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que estamos dispuestos a aceptar la misma, a modificarla, a cambiarla o solamente a que ésta sea de una sola parte. O también podemos estar abiertos a modificar nuestra cultura con la incorporación de elementos de otras culturas. Cuando hablamos de la difusión cultural, estamos hablando de la transmisión de elementos culturales a través de un espacio geográfico. Les doy un ejemplo. El hecho de que en Buenos Aires se haya conocido la sopa del maní a través de un concurso de chef. La integración va ligada a un elemento de una cultura que es asimilado a la otra a tal grado que se tiende a olvidar el origen de ese elemento. O sea, hay tal sincretismo que ya no sabes de dónde viene, es parte de lo que ya haces de manera cotidiana. La continuidad es la función estabilizadora de la cultura, lo que hacemos de manera permanente, todo lo mismo a diario. Y el resultado van a ser miles de elementos culturales, obviamente, y actividades, cada una conectada con muchos otros elementos. Por eso hay procesos que hacen que haya una separación entre cultura y sociedad muchas veces, y esto está ligado a lenguaje, conocimiento, creencias, costumbres, artes y tecnologías, ideales, reglas, género, generación, que va a generar que haya una separación dentro de la sociedad de culturas. Todos estos puntos van ligados ahora a lo que son pueblos y naciones. Algunos elementos teóricos que hay que considerar para esto. El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, que se da en 1989 y es ratificado por Bolivia en 1991. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ratificado por Bolivia en noviembre del 2007. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde el 7 de febrero del 2009, donde se dice que Bolivia está conformada por bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que conjunto constituyen el pueblo boliviano. En el ámbito internacional, desarrollo al derecho, derechos de la madre tierra a vivir bien en el ámbito nacional, que están regidos por el derecho de los pueblos indígenas, que permitirá la erradicación de la pobreza. El vivir bien, Sumacamaña, Sumacausay, Yaiko, Cabi, Pavé. Es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria, eliminando las desigualdades. Va a integrar las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra. Vivir bien es la construcción de una sociedad comunitaria, justa, equitativa y solidaria. A través del desarrollo integral, lo que se pretende es vivir bien en armonía, equilibrio con la madre tierra, aspectos y procesos integrales, sociales, políticos y culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos. Es creación, provisión y fortalecimiento de condiciones y capacidades y medios materiales y afectivos culturalmente adecuados y apropiados. Son relaciones solidarias de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos edificantes, comunitarios y colectivos. Muchas gracias por la atención brindada.